Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy retomamos con la licenciada Gabriela Letón. Hace unos sábados ustedes ya estuvieron trabajando con ella, que como siempre digo es un placer. En el día de hoy lo que va a abordar la licenciada Letón es alimentación y emociones y cómo podemos trabajar esto desde el ámbito escolar. Sabemos que es un tema que nos atraviesa fuertemente en los distintos niveles educativos, porque anteriormente solo pensábamos en la adolescencia. Hoy podemos ver que esto es un tema que nos atraviesa en todos los niveles educativos, pero pensándolo desde el lugar que la escuela de alguna manera es buena promotora de hábitos, es desde ahí que Gabriela va a abordar esta temática, ¿sí? Nada, pensar cuántas cuestiones de alguna manera nos van generando situaciones a veces de conflicto, a veces de bullying, ¿no? Cuántas cuestiones surgen, ¿sí? A partir de la cuestión de cómo interviene la alimentación en cada uno de nosotros. A veces se tapan ansiedades, a veces se tapan dificultades, ¿no? O cuestiones que tengan que ver con las mismas familias, utilizarlas como premio o como castigo, la alimentación. Así que desde este lugar yo no me quiero extender absolutamente nada, porque la especialista es la licenciada Gabriela Letón. Iremos pensando esta temática. Brevemente, retomo el currículum de Gabriela. Es psicóloga, es con posgrados en salud social, comunitaria y metodología de la investigación. Realiza sus tareas desde hace 33 años en el Hospital de San Carlos de Bariloche y en centros de salud mental del mismo lugar. Trabaja con equipos directivos, de equipos docentes y equipos técnicos, ¿sí? O sea, está en constante ida y vuelta de estos lugares que ocupa con el ámbito escolar. Y desde el ámbito universitario trabaja actualmente en la carrera de medicina en la Universidad Nacional de Río Negro como encargada de la cátedra del área de salud mental y trabaja desde ese lugar de manera interdisciplinaria de un formato de currículas innovadas y como integrantes de equipos, planificadores y espacios de simulación clínica y entrenamientos de habilidades de la comunicación. La comunicación, otro gran tema, ¿no? En la alimentación. Pero bueno, nada, voy pensando algunas cuestiones a medida que van surgiendo el currículum de Gabriela y todo lo que tiene para brindarnos. También fue docente universitaria de la Universidad Nacional de Comahue en la carrera de enfermería y docentes en la diplomatura superior universitaria de salud mental comunitaria implementada desde el Ministerio de la Nación. Bueno, sin mucho más que para entretenerlos y entretenerlas, los dejo con Gabriela. Como siempre, es un gran placer. Un saludo para todos y todas. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias, Celina, por tu presentación. Es un placer para mí compartir esta jornada, esta nueva jornada, en la que, bueno, mi deseo es poder compartir un recorrido en esta temática de alimentación y emociones. Mi recorrido va a traer mucha información y mucho material de lo que son los espacios de trabajo de la psicología clínica con niñas, niños y adolescentes, que es mi ámbito fundamental de desempeño, de tarea cotidiana, y de espacios que hacen a la construcción con referentes de distintos sectores de educación
cuestiones que piensan desde la interdisciplina, desde la interinstitucionalidad. Bueno, según mi perspectiva teórica y mi campo práctico, los que por ahí han compartido conmigo algunas jornadas en otros momentos, me han escuchado mucho hablar de este tema de las emociones, porque para mí es como, bueno, la llave, ¿no? La llave, el motorcito que hace a la constitución de lo que es el lazo social. Entonces, para esto, el gran desafío que tenemos es poder educar desde el afecto, ¿no? Promover en los niños estos tres conceptos que hacen a la autopercepción, la identificación y las emociones, ¿no? La diferenciación de emociones, la identificación de emociones y poder diferenciarlas. Y en relación a este espacio que necesitan nuestras emociones para pensar, eh, tenemos que tener en cuenta que es un aspecto central en la vida de los niños también lo que hace a la alimentación. Por eso un poco la idea de poder pensar en esta interrelación entre emociones y alimentación y poder pensar qué podemos hacer desde la escuela en relación a este tema. Consideramos, por supuesto, a los niños como sujetos que tienen múltiples dimensiones, ¿no? Entonces, pensar estas emociones y la alimentación es pensarlo desde que es una temática compleja, que no se puede reducir a un solo campo de conocimiento y mucho menos a una única jornada, ¿no? La idea de esta, como siempre, es, bueno, compartir conceptos, estrategias que nos permitan, bueno, estar en revisión, interpelar y pensar nuevas propuestas para trabajar estos temas. Como vemos, ¿no? Como sabemos, las emociones son estados que están relacionados tanto a aspectos fisiológicos, aspectos cognitivos y también conductuales, como fundamentalmente al amparo de la existencia de cada uno de nosotros en el deseo del otro. Nos facilitan las emociones el contacto con el mundo. Cuando hablamos de sentimientos, a diferencia de las emociones, nos referimos a la toma de conciencia de estas emociones, ¿no? Las emociones por ahí se sienten más en el cuerpo. Y cuando hablamos de sentimiento, lo pensamos desde el campo de la conciencia. Nos permiten también expresar nuestros estados anímicos. En esta jornada vamos a conversar acerca de la importancia de la ternura y del sostén y las vías que tenemos para expresarlo, para expresar este sostén, son la mirada, la escucha y el relato. ¿Por qué esto es tan importante? Porque facilita al otro, al niño, al adolescente, la tramitación psíquica de lo que le pasa, de lo que le duele, lo que calla, que todo esto lo pueda poner en palabras o en escenas, ¿no? Cuando hablamos de ternura, quiero hacer una salvedad que es fundamental. No lo digo únicamente en el sentido de lo actitudinal de jugar con un niño o de expresarse hacia él desde sentimientos amorosos, sino ternura en un sentido ético, ¿no? De considerarlo como un sujeto y no como un objeto hablado por otros. Esto es un concepto central que tomo del psicoanalista Fernando Ulloa, psicoanalista y que ha hecho grandes desarrollos en el campo de lo social. Entonces, consideramos a la afectividad como el conjunto de sentimientos, emociones y pasiones de una persona. Y desde allí que vinculamos el término afectividad o lazo social, que son lazo social, afectividad como el lazo social y como esto de la relación con los otros, ¿no? Lo que nos permite la afectividad es esto, pensar nuestros afectos en relación a otros. ¿Mm?
Y este lazo social en realidad se mueve oscilante, ¿no? Entonces la apuesta es trabajar desde la construcción de la subjetividad y no desde la mirada que patologiza, ¿no? O mirar desde el síntoma a nuestros niños y adolescentes. Entonces ahí tenemos que hacer énfasis justamente en la singularidad de cada sujeto. Cada persona, cada familia vive los procesos con los recursos y la historia que tiene. ¿Mm? Y nuestras intervenciones nacen allí justamente, ¿no? Para con el vínculo, no para con uno o el otro, sino en lo vincular. El segundo aspecto que consideramos cuando hablamos de ternura y el lazo social lo pensamos desde la cercanía, el afecto y la compasión. Siempre, ¿no? Y acá traigo una cita de Federico Lorenz, que es un educador e historiador, que nos plantea que las aulas son tanto esas puertas abiertas para la fuga, como los espacios para la imaginación épica del asombro, cuando trabajamos con personas dispuestas a asumir el riesgo de alterar la realidad para cambiarla, de descubrir su capacidad para establecer nuevas relaciones entre los saberes aparentemente intocables. Me gustó mucho esta cita porque un poco orienta hacia dónde quiero dirigir un poco eh, este disparador de preguntas y de procesos para trabajar. El desafío al que, bueno, los aliento es a conmover saberes que parecen intocables. Y retomando un poco el tema, que es la relación entre la alimentación y las emociones, este es un tema fundamental en el psicoanálisis, que lo aborda desde lo que es la perspectiva del desarrollo psicosexual y lo que es la dinámica del aparato psíquico. A diferencia de un enfoque conductual o nutricional, el psicoanálisis se centra en el significado inconsciente de la comida, en el acto de comer y las dificultades en la alimentación. Yo traigo esto del psicoanálisis porque, bueno, es un poco el campo teórico desde que miro, desde que observo y opero en esta realidad, desde el psicoanálisis y la salud mental comunitaria, pero de igual manera voy a compartir conceptos centrales porque me parece importante en esto que tengan también algunas otras miradas que hacen a otro tipo de espacios teóricos, ¿no? Como algún aporte de la neurociencia, algún aporte de lo que es la terapia cognitivo-conductual. Bueno, y siempre otro tema del que trato para trabajar esto de las emociones es poder pensarlas en claves de cuidado. ¿En qué aspecto podemos pensar los cuidados? En favorecer como adultos, fundamentalmente, el registro de las emociones, de lo que sentimos con las situaciones que nos pasan. Para esto es central que nos conectemos con nuestras emociones, que podamos reconocerlas, no negarlas, validarlas y transmitírselo a los niños. Cuando hablo de validarlas, no hablo de otorgarles un valor, sí de validar eso que estoy sintiendo, ¿sí? Como algo importante a hacerle lugar. Y en esto, tomando también una de los conceptos que decía Celina cuando me presentaba, la coherencia en relación a los espacios de la comunicación, ¿no? La coherencia entre la comunicación verbal y no verbal, que esto es clave. Yo, además de trabajar en el campo de la clínica con niños y adolescentes, como también les comentaba Celina, trabajo en el ámbito académico de la universidad, en la carrera de medicina. Traigo esto para reforzar esto del concepto del trabajo en comunicación. Uno de los ejes que trabajo desde allí, además de distintos temas de lo que es la salud mental, es tomar a la comunicación como una competencia transversal de toda la carrera, que es parte de lo que trae la currícula de esta carrera,
y trabajar en el entrenamiento de habilidades de la comunicación. Y esto lo menciono justamente para esto, para disparar esta idea de, bueno, pero yo me comunico así, ¿no? No darlo por sentado. En esto tenemos que parar el piloto automático con el que nos relacionamos y decir, sí, me comunico de esta manera, pero puedo entrenar habilidades para comunicarme de otra forma, ¿no? Y esto hace a la coherencia entre comunicación verbal y no verbal, a considerar aspectos asertivos en la comunicación y a la disponibilidad a entrenarnos, a poder mejorar esto y responsabilizarnos también de la comunicación. Entonces, poder expresar lo que nos pasa con nuestras emociones frente a los niños, siempre teniendo en cuenta la pertinencia de qué es lo que decimos, que sea un lenguaje que esté acorde al desarrollo evolutivo de ese niño o joven, para que nos puedan comprender, ¿no? Pero el poder expresarlo, lo que hace es habilitar la posibilidad de aprender que está bien decir lo que nos pasa, que esto nos cuida, que nos disipa fantasmas, ¿no? O hace que no rellenemos. Rellenar es lo que por ahí en el campo de la salud mental decimos fabulación. Fabular es rellenamos con cosas que tienen que ver con nuestras ideas, con nuestros preconceptos, pero no contrastamos con lo que el otro está queriendo decir, con lo que al otro le pasa, ¿no? Suponemos y nos quedamos a veces en esa suposición. Entonces, preguntarle, estar ahí para sostener los tiempos que el niño requiera para poder expresarse. Siempre son tiempos distintos, ¿no? Y también para hacer lugar a que tal vez no puede identificar aún lo que siente, no puede identificar ese sentir. Y eso también está bien. ¿M? Hay que saber esperar y al hacerlo también enseñamos que él puede esperar a los otros. ¿M? En segundo lugar, en esto de las claves de cuidado, hablamos de la escucha, ¿no? Los adultos solemos estar más acostumbrados a hablar, a decir que a escuchar, ¿no? Y en ese hablar, aunque esté motivado con nuestras mejores intenciones, en la mayoría de los casos lo que hacemos es obturar la expresión del niño. Entonces, cuando decimos empatía, que es un término que todos conocemos, que se utiliza muy a menudo, que decimos que es eso de entender la posición o el lugar del otro sin salirnos de nuestro propio lugar o posición, ¿no? La famosa frase de ponerse en los zapatos del otro para conectar con su sentir, pero también estando en nuestro lugar. Podemos expresarle y aportarle un algo, ¿no? Entendiendo que siempre cada uno de nosotros, todas las personas, respondemos con una determinada gama de conductas en los intercambios vinculares, ¿no? Pero también, y acá vuelvo a esta idea de entrenar habilidades de comunicación, podemos ampliar, ¿no? Podemos incorporar otras posturas, ampliar nuestro horizonte, nuestra perspectiva y nuestras posibilidades de respuesta, ¿no? Entonces, el sostener, el otro punto tiene que ver con sostener frente a la frustración, ¿no? Es estar disponible para el otro. Digo sostener más que tolerar porque es particular y es mío. Esto de la tolerancia no me resulta una palabra que tiene como un peso muy fuerte, ¿no? Dejarnos en un lugar muy pasivo. Bueno, es transitar en todo caso la frustración, ¿no? Y ahí es importante también que como adultos estemos disponibles para el otro, ¿no? Comprender que cuando nos frustramos también aprendemos, que no siempre todo es como esperamos, que no todo va a salir como nosotros deseamos y que de eso también aprendemos. ¿M? Siempre aprendemos desde la necesidad. Si todo el camino fuera llano, sin tropiezos, ¿qué aprenderíamos de nuevo, no? Eh, y bueno, y ojo que cuando hablo de frustración no estoy haciendo un planteo de que es necesario frustrar a otro para que aprenda, lejos de eso, o para que se haga fuerte, ¿no? Porque eso no es cuidar, pero sí es entender que esto nos va a pasar en la vida y estar presente para cuando eso pase, ¿no? Y entender que es parte del camino, del andar.
Y por último, traerles ahí como otra idea en relación a los cuidados, em, es pensar los escenarios en los que el niño despliega su subjetividad, proyectando ahí su mundo interno en el afuera, que es fundamentalmente el juego, ¿no? Que como sabemos ocupa un lugar central en la vida de los niños y de las personas en general. El juego, el dibujo y el relato. Y acá tomo el concepto de juego de Donald Winnicott, un muy reconocido y que ha hecho grandes aportes al campo clínico y de la educación también. Em, Digo, no sé si específicamente de la educación, pero ha hecho muchos aportes para comprender a los niños, que es un pediatra y psicoanalista inglés que relaciona el juego con la creatividad. Cuando pensaba en los aspectos a transmitirles, se me venían a la cabeza un montón de cuestiones que desde mi trabajo como psicóloga clínica de niños y adolescentes se ponen a veces en relieve en los tratamientos. Y también en la cantidad de encuentros con docentes para poder tender, ¿no?, puentes de diálogo que nos permitan ahí potenciar la mirada y los abordajes de cada uno en su lugar, en su espacio, ¿no? Y una de las cosas que se me venía como recuerdo, y esto viene a colación de lo que es las emociones, la afectividad, el lazo social, son estas derivaciones de niños que son derivados por problemas de comportamiento, por lo que se llaman trastornos de conducta, ¿no? Son los que se portan mal en el aula, en la escuela, con los maestros, con los compañeros, ¿no? En los recreos, y que en realidad cuando uno los encuentra en el espacio clínico del consultorio, de manera individual, son muy tranquilos, vienen como muy predispuestos al juego, están atentos. Entonces, bueno, igual quiero hacer una salvedad, que parte de esto que les comparto es de un espacio de hace unos años en lo clínico. Hoy en día empiezan a aparecer otras características también en algunos niños que hacen estas cuestiones de época bueno, con quienes hemos compartido la jornada anterior de subjetividad y pantallas, tiene mucho que ver con eso, ¿no? En relación a la atención, a la dispersión. Pero bueno, lo que eran los problemas de conducta más tradicionales en los niños, ¿no? Esta imagen a mí me sirvió para pensar, ¿no?, y para transmitirles a ustedes lo que son los afectos, porque justamente se refieren ahí al lazo con otros, a lo interrelacional, a lo vincular. Entonces ahí pude empatizar fuertemente con los docentes porque cuando realicé el abordaje clínico de estos problemas de conducta, de manera grupal, en un grupo terapéutico de niños, ahí se hizo presente en toda su dimensión, ¿no? Lo que en el consultorio individual, en el uno a uno y con la atención puesta en ellos, no aparecía como manifestación, ¿no? En ese encuentro con los niños, estas dificultades grupalmente se hacían presentes. Entonces, lo que tomo de esto como concepto es la atención del adulto, que en este caso era el terapeuta, en lo grupal, que supongo que hago una traspolación, que es lo que les pasa a ustedes como docentes en el aula, ahí la atención se tiene que compartir, ¿no? Y ahí aparecía de manera más notable esto de portarse mal, de hacer lío. Entonces, este trabajo clínico es el que permite, en mi caso, pensar estos conceptos centrales de cuidado que surgen desde ahí. eh, y que, bueno, pueden dar algunas líneas para pensar estrategias en el aula, ¿no? Que por supuesto se sumen a todas las estrategias que ustedes utilizan en sus tareas cotidianas. Desde ya, en esta jornada, como siempre les digo, y en otras les he manifestado, no pretendo tener recetas ni soluciones mágicas, ¿no? No tenemos indicaciones así tipo una prescripción, caricias cada 8 horas, como podríamos hacer desde una clínica médica pediátrica con un fármaco, con un antibiótico. Pero bueno, sí hay ideas fuerzas bueno, que pueden facilitar otros espacios de encuentro. Siempre con esto de los diagnósticos en realidad en la infancia y en la adolescencia sellan la vida de los niños, ¿no?
Entonces, tenemos que siempre tener en cuenta que son sujetos de crecimiento, que están armando su historia, que se van estructurando en sucesivos procesos, ¿no? Que suele ser un tiempo subjetivo que es distinto del tiempo cronológico. Y esa subjetividad justamente se da en el lazo con otros, ¿no? Que son los que brindan los cuidados y que en ese acto de cuidar van libidinizando al sujeto niño, ¿no? Eh, la libido, para el psicoanálisis, es esa energía que circula en el psiquismo de las personas y que va inscribiendo lo que se mencionan como huellas némicas, que son la base de los recuerdos, ¿no? La relación con los otros significativos, fundamentalmente los padres, pero no los únicos, ¿no? No los únicos significativos, digo, son fundamentalmente los padres, pero hay otros, y los docentes, por supuesto que lo son, que dan modelos de identificación, ¿no? Que transmiten normas, ideales y le devuelven una imagen de sí que es estructurante. Por eso es fundamental trabajar desde la construcción de la subjetividad y no desde la patología y el síntoma, ¿no? Los niños inscriben y ligan vivencias y las ordenan según sus posibilidades y defensas internas con que cuentan en ese momento vital. De ahí que es fundamental revisar nuestras prácticas de cuidado, revisar cómo nos implicamos emocionalmente con los niños y qué miradas y juicios previos, ¿no? Prejuicios, ponemos en juego. El pasado condiciona el presente. Y acá hago una clara referencia a informes psicológicos o legajos previos, que a veces condicionan lo que vamos a mirar en ese encuentro. No digo que no lo tengamos en cuenta, pero siempre está bueno tenerlo a un costado y disponernos a una presencia que nos permita estar hoy, ¿no? Porque este presente puede facilitar u obturar, mediante estos cuidados, la reorganización de vivencias, de emociones y de marcas que son del pasado, ¿no? Entonces, eh, esto, que por favor los legajos y los informes psicológicos no nos condicionen nuestra mirada. Desde la clínica, cuando vamos al encuentro, ¿no?, de niños y adolescentes, historizamos, por supuesto que historizamos para pensar en lo que son las manifestaciones psíquicas de hoy y los contextos. Y también desde ahí se suele pensar lo que se considera sano o patológico según las épocas, ¿no? Esto nos marca las determinaciones históricas y actuales, marcan el sufrimiento, que es lo que se considera en determinada época sufrimiento, que es lo que se considera estar sano, que es lo que se considera patológico, ¿no? Y estamos en un momento en el que no hay demasiado espacio para el malestar, ni para la espera. Todo es ya, ahora, y también nuestras prácticas suelen estar atravesadas por estas exigencias de resultados rápidos. Entonces ahí una apuesta también que quiero que hagamos juntos, que es necesitamos más juego libre, juego para poder tramitar situaciones, para la construcción y tramitación de fantasías, para el despliegue de la creatividad. El juego, como decía Winnicott, nos trae ahí la creatividad en la infancia y en toda la vida, ¿no? Eh, lo que necesitan nuestros niños, ¿no? También lo necesitan nuestras prácticas. Los niños inscriben y ligan vivencias y las ordenan según sus posibilidades. Y allí hay que ser un facilitador para poder construir una historia, ¿no? Trabajamos con un psiquismo que por un lado está sujeto a la repetición de su historia, pero por otro también es un psiquismo que está en plena transformación, ¿no? Y un ejemplo de esta transformación es cuando un niño pide muchas veces, reiteradas veces, que le leamos el mismo cuento o ver una misma película, ¿no? Entonces le ofrecemos otro cuento
que ya no hayamos leído, pues le decimos, no, ya lo leímos, y piden el mismo, ¿no? Y siguen pidiendo ese. Hasta que en determinado momento pueden pasar de página y ir a otro, ¿no? Eso lo podemos pensar como una elaboración, como que algo se elaboró, ¿no? Esto es lo que llamamos tramitación psíquica. De la misma manera, podemos pensar nuestras prácticas. En algunos momentos tenemos que dejar de repetir siempre lo mismo. Nuestras intervenciones pueden posibilitar otros espacios, espacios de creación. Y ahí nuevamente la apuesta a la ternura, ¿no? Apostar al cambio, que es lo contrario de apostar a una estigmatización. Implicarse permite producir un algo más, ¿no? Entendiendo el vínculo como lo mío que tiene que ver con el otro, lo que se da ahí, entre, en el entre, que va siendo poco a poco. El concepto de entre es un concepto clave de lo interpersonal. Dije implicarse justamente para poder diferenciarlo de involucrarse, ¿no? Que el involucrarse desde el campo de la psicología lo podemos pensar como algo que es un poco más simbiótico, que termina en muchos casos siendo obstaculizador, ¿no? Entonces, la identidad no es conmigo, sino a través de la diferencia con el otro, ¿no? Entonces, la propuesta es enlazar ahí para mirar las singularidades y no las individualidades. Digo lo singular porque es lo único, ¿no? La individualidad a veces, no digo que no tenga que estar, pero a veces nos aleja de lo colectivo. Y mirar lo que pasa a cada uno, pero en relación con los otros, ahí lo de lo colectivo, ¿no? Destacando sus posibilidades y sus potencialidades. Y si bien hay un avance cognitivo al que siempre apuntamos en las distintas edades, bueno, ver estas características específicas de cada niño. Y en nuestro horizonte tiene que estar siempre no provocar las prácticas, no fomentar prácticas de insuficiencia, ¿no? Sino de potenciar. Intentar estar disponibles, ¿no? No caer y sostener ahí la potencia y no el gesto de, bueno, lo poco, ¿no? De eso que se puede hacer que parece insignificante y que sabemos que a veces ese encuentro con un docente puede dejar huellitas que le van a hacer la diferencia a un pibe en el resto de su vida. Entonces sabemos también de esto, ¿no? A veces la realidad cotidiana, las condiciones en las que trabajamos hacen que nos cueste pensarlo desde ahí, ¿no? Pero bueno, si podemos siempre rescatar algo de que algo de ese encuentro puede hacer la diferencia, algo de eso también nos nutre, además de nutrir a los niños, ¿no? Es como, bueno, tener siempre en cuenta que la presencia del otro siempre trae afectaciones que son potenciadoras. Y bueno, y en esta exposición, en esto que les estoy compartiendo, la apuesta es a prácticas implicadas, ¿sí? Que tengan que ver con esto de la afectación en potencia, afectar para potenciar. Con un niño, con un joven, la mayor crueldad que podemos llevar adelante, además de la violencia y el maltrato, es la indiferencia, que es otra forma, ¿no? de maltrato. El desafío me parece que es que podamos como intuirlo en poder ensamblar contenidos que sean lo que nos piden las currículas, que son curriculares, con las inquietudes, los intereses singulares y grupales de los niños y jóvenes, ¿no? Y escuchar ahí sus intereses, leerlos, ¿no? Leerlos en sus manifestaciones, porque a veces tampoco lo dicen claramente, pero podemos leerlo en muchos casos, ¿no? No solo en lo que dicen, sino en lo que hacen o en lo que no hacen, ¿no? Y tratar ahí de pescar sus necesidades y ver cómo tender puentes con los requisitos, ¿no? Que nos bajan o nos plantean desde la educación formal. Compartiendo también saberes nuestros, pero con los saberes, inquietudes y habilidades que los chicos traen, ¿no? Pensar en esa construcción en un aprendizaje situado.
situado tanto desde las singularidades de la escuela, en la que nos vamos a desempeñar, el barrio, la localidad, eh, en la que estamos trabajando, y también situado en el mundo actual, ¿no? Con la tecnología que invade y entra en los distintos espacios sociales. Los niños y jóvenes de hoy, haciendo una generalización, todo lo pueden buscar y encontrar en la web, ¿no? Todo. Obviamente según el acceso, por eso digo que es una generalización, ¿no? Según el acceso y las condiciones socioeconómicas en las que se encuentren, ¿no? Pero lo único que no se encuentra allí, ¿no? Y ese es nuestro verdadero y genuino recurso, es la presencia. Es ese otro allí, ese adulto disponible para compartir, ¿no? Y la escuela en esto sigue siendo, con todas sus carencias, el espacio que tiene toda la potencia para facilitar ese encuentro, ¿no? Entonces ahí propiciar el juego, allí donde no había por ahí condiciones para esto, ¿no? La hospitalidad en el encuentro con el otro, en los trabajos institucionales cotidianos. Y trascender la hostilidad con lo que no entendemos, con lo que nos da miedo, con lo que no queremos ver, ¿no? Trabajar con otros, el trabajo en equipo, siempre digo, permite a los docentes y a los trabajadores de cualquier campo trascender la soledad, ¿no? En el encuentro, trascender la soledad del aula, permitirnos no saber, ¿no? Y que surjan las preguntas, ¿no? La pregunta siempre es mejor aliada que las certezas. Y no velar, no velar, no tapar, o no velar de novela, que es hacer relato, ¿no? Facilitar el espacio, la posibilidad de reaccionar adecuadamente ante el malestar, validar emociones asociadas a situaciones que puedan haberse vivenciado como ofensas, como malos tratos, para que estas experiencias puedan ser integradas en la personalidad. Las personas a las que desde un principio se les permitió en su infancia reaccionar de manera adecuada, si se quiere, es decir, con rabia, con enojo, frente a los dolores, a las ofensas y a los rechazos que se les infligieron en algún momento, de manera consciente o inconsciente, ¿no? Suelen conservar esta capacidad para reaccionar adecuadamente también en la edad madura. Entonces, esto nos tiene que servir como de horizonte para tenerlo en cuenta, ¿no? Frente a las diversas situaciones de violencias en la escuela, es importante siempre que los docentes cuenten con algunas herramientas para intervenir. Generar espacios de diálogo con los niños, con los adolescentes, con los padres, normas claras, ¿no? Que sean justas y adecuadas. Y para esto también es fundamental considerar los intereses y las necesidades de los alumnos, ¿no? Fomentar en ellos la expresión de los afectos, proponiendo espacios de reflexión, de arte, de expresión, ¿no? Evitar contextos que restrinjan estas manifestaciones en los chicos, ya sea con las palabras o los gestos, ¿no? Acompañar ahí con respeto por la diferencia y el pensamiento del otro. Que, ojo, que todo esto que digo no quiere decir no poner límites, ¿eh? Todo lo contrario. El límite uno lo puede pensar desde lo que prohíbo, pero fundamentalmente, y esa es la potencia del límite, desde lo que sí habilita. Bien, entonces, todo esto que hablábamos de los cuidados tiene que ver con acompañar. ¿Acompañar a qué? A entender, a integrar y a fomentar la posibilidad de resolver experiencias. Acompañar a reconocer aspectos que son positivos del entorno que nos rodea. Aprender a comunicar y a expresar sentimientos. Y aprender a recuperar la confianza en sí mismo y en los demás. Bueno, hasta aquí venimos haciendo un recorrido por la dimensión emocional. Ahora quería también traer un concepto que vamos a enlazar con esto de la alimentación y que es el concepto de comensalidad. Entonces, cuando hablamos de comensalidad,
hablamos de un concepto que describe el acto de comer en compañía. Va más allá de compartir un plato, ¿no? Se trata de una práctica social y cultural muy arraigada en el ser humano y que implica compartir alimentos, tiempos y espacios, y un espacio, ¿no? Entonces, desde el vínculo social podemos decir que la comensalidad es una de las formas más antiguas y efectivas de construir y fortalecer relaciones, ¿no? Las personas se juntan a comer, ¿no? Y al compartir una comida, las personas se conectan, conversan y crean a la vez recuerdos juntos. Esto se puede dar entre familiares, amigos, colegas o hasta con alguna persona desconocida, ¿no? La comensalidad también tiene que ver con la identidad cultural, lo que se come, cómo se come y con quién se come, dice mucho sobre determinadas culturas, ¿no? Las recetas familiares, las costumbres en la mesa, las celebraciones alrededor de la comida, forman parte central de la identidad de un grupo o comunidad. La comensalidad también nos habla de un ritual y una estructura, ¿no? Está acompañada de rituales. Esto puede ser tan simple como sentarse a la mesa en una hora determinada o puede ser algo más elaborado como ceremonias de la comida en festividades que pueden ser religiosas o culturales, ¿no? Y estos rituales dan estructura y significado al acto de comer. Y otro aspecto de la comensalidad tiene que ver con la comunicación, ¿no? Compartir una comida es un momento privilegiado para la comunicación. Se intercambian ideas, se resuelven conflictos y se transmiten conocimientos de una generación a otra. La comida en sí misma puede ser un tema de conversación, una forma de expresar afecto o incluso un gesto de hospitalidad, ¿no? Uno invita a alguien a comer en su casa como un agasajo, una demostración de afecto. Entonces, la comensalidad, en resumen, lo que expresa es que es una experiencia humana que es fundamental y que no se trata solo de nutrir el cuerpo, ¿no? Sino de alimentar lo que es el espíritu de una comunidad, de los lazos afectivos y de la identidad cultural. Bien, me parecía que era un concepto importante para traer porque da cuenta de esta vinculación que queremos ir haciendo en este entramado de la alimentación y las emociones. Entonces, como vemos, la relación entre alimentación y infancia, que es lo que nos convoca hoy, es intrínseca y obviamente trasciende la mera nutrición biológica. Es un eje central, como decíamos, de la subjetividad, del desarrollo emocional, de los vínculos afectivos y de la estructuración del psiquismo infantil. La alimentación es la primera forma de interacción y satisfacción de una necesidad vital, ¿no? Y está asociada, todos sabemos cuál es la primera imagen que se nos viene de esto, es el bebé tomando la teta o la mamadera, ¿no? Está asociado al vínculo primario. Entonces, el acto de amamantar o dar la mamadera es fundacional, es el primer vínculo y que hace a la confianza. En la figura del cuidado, el bebé aprende sobre la disponibilidad, sobre el consuelo y la confianza básica, ¿no? Esto es lo que transmitimos cuando nutrimos, cuando le damos el alimento a un bebé, ¿no? La respuesta sensible de la persona que cuida, habitualmente es la mamá, pero puede ser otro cuidador, a la necesidad de hambre, no solo nutre el cuerpo, sino que también establece las bases de lo que es la seguridad emocional. Y esto es lo que denominamos de manera teórica la teoría del apego. A medida que el niño crece, se van dando procesos de separación e individuación, ¿no? Y el niño, el acto de comer empieza a ser por sí mismo, empieza a rechazar ciertos alimentos o a experimentar con texturas, ¿no? Y se convierte en un primer campo de autonomía y de negociación. Las dificultades acá alimentarias, como la selectividad extrema o el rechazo, en ocasiones pueden ser expresiones de conflictos en este proceso de individuación, donde el niño utiliza el alimento como una forma de control sobre el entorno.
La alimentación puede entonces pensarse como lenguaje emocional y cultural, ¿no? En esto cultural traíamos esto también de la comensalidad. El alimento funciona como un vehículo de expresión que va más allá de las palabras, ¿no? Y acá traemos otro concepto que es importante, que es el de regulación emocional. Desde pequeños, desde muy chiquitos, el alimento puede asociarse al consuelo o a la recompensa, ¿no? Algo de esto también decía Celina en la presentación en relación a premios y castigos, ¿no? Bueno, a consolar o a recompensa. Entonces, si la comida se usa constantemente para calmar el llanto, para premiar o para castigar, el niño lo que puede aprender es a gestionar sus emociones, que son el estrés, el aburrimiento y la tristeza, a través de la ingesta. Entonces, ahí estamos sentando las bases para futuros problemas de alimentación emocional. Este es un concepto central que tenemos que tener en cuenta en cuanto a la regulación. La comida siempre tiene que estar separada del premio del castigo en lo que es la crianza. Después, otro punto a tener en cuenta es la identidad y la cultura, ¿no? Las comidas familiares, los rituales que están asociados a celebraciones y las tradiciones culinarias van transmitiendo también una identidad cultural y la pertenencia a un grupo, ¿no? Entonces, eso también es otro elemento, además de la regulación que tenemos que tener en cuenta. La mesa es un espacio de socialización donde se aprenden las normas de convivencia y los roles, ¿no? Otro aspecto asociado a esto de alimentación infancia es el placer y el disgusto, ¿no? La alimentación introduce al niño en lo que es el mundo sensorial. El placer oral no es solo biológico, sino también psicológico. Las fobias o las aversiones extremas a ciertos alimentos, que se llaman neofobia alimentaria, deben ser manejadas con mucha paciencia, ¿no? Sin coerciones, para evitar asociar la comida al conflicto o trauma. Esto tanto en la familia como en los espacios que comparten los chicos en espacios escolares, ¿no? Esto es importante. Las implicaciones psicológicas del entorno alimentario, o sea, cómo el entorno en el que se alimenta el niño es fundamental, es tan importante como el alimento mismo, ¿no? Y acá aparecen también lo que hace a los hábitos, ¿no? Los modelos que se dan de los roles, los hábitos y la relación con la comida de los padres o de los cuidadores, las dietas restrictivas, las obsesiones por el peso, ¿no? Son internalizadas por el niño, influyendo directamente en su propia imagen corporal y en la forma en que percibe la alimentación, ¿sí? ¿Por qué? Porque el aprendizaje es por imitación y por hábitos. Y acá señalar también esto de la importancia de frenar cualquier expresión de maltrato, de acoso escolar o de bullying en relación a los cuerpos de los otros, del cuerpo de los niños, ¿no? Esto que suele ser muy habitual y que a veces nos interpela de, bueno, ¿qué hacer? Bueno, ahí hay que también, ¿no? Parar la pelota en términos futbolísticos y poner a jugar otras cosas que hacen al registro de lo otro, a la expresión de las emociones, a la empatía, ¿no? No solo en una clase específica de eso, sino estar alertas en esto. Las luchas de poder en la mesa, ¿no? Tenés que terminarte toda la comida, pueden en realidad generar estrés y ansiedad en el niño. Entonces, lo que pasa ahí es que se asocia la comida a una obligación, ¿no? Más que a un acto que es placentero y que tiene que ser autorregulado. Entonces, psicológicamente, esto puede afectar la capacidad de escuchar las propias señales internas de saciedad y de hambre. La alimentación entonces en la infancia es un organizador psíquico y es un termómetro del vínculo primario. Esto es re importante también. Fundamental para el desarrollo de la autonomía, de la autorregulación emocional y la integración social y cultural del niño. Bien, esto en relación a aspectos que me parecía importante resaltarles de alimentación e infancia. Bueno, ahora
esta diapo nos muestra un poco la alimentación como un organizador psíquico del psiquismo de los niños. Acá voy a compartir que desde la perspectiva psicoanalítica, la alimentación no es, como ya decíamos, igual, solo un acto biológico, sino el primer campo donde se articula la relación con el otro y se inician las etapas del desarrollo. Freud nos mencionaba como primera fase del desarrollo la etapa oral. La boca es la primera zona erógena y de contacto con el mundo, ¿no? El bebé lo primero que hace es conocer el mundo a través de la boca, el chupeteo. Entonces el placer de succionar, de morder y de tragar trasciende la nutrición y se convierte en la principal fuente de gratificación y de alivio de tensiones en el bebé, ¿no? Entonces, las fijaciones o conflictos que se puedan dar en esta etapa pueden teóricamente después manifestarse en conductas orales excesivas, ¿no? Yo no quiero que esto lo tomen a modo, esto es esto, ¿no? Una cuestión de traducción lineal, pero bueno, cuando queda toda esa tensión en esa zona muy cargada, puede después traer algunas manifestaciones como, bueno, comer en exceso, hábitos que tienen que ver con el fumar. Pero esto no es una cosa lineal, por supuesto, ¿no? Siempre hay que verlo dentro de una integralidad total. O en el otro extremo es en la evitación o en el rechazo al alimento. ¿Mm? Acá nuevamente les voy a traer a Winnicott cuando nos habla del objeto transicional, ¿no? Entonces el pecho o la mamadera, al ser ofrecida por el cuidador, representa, ¿no?, ese primer objeto con el que el bebé interactúa. Entonces, la capacidad de esperar el alimento y luego de separarse gradualmente, ¿no?, de la dependencia absoluta es crucial para el desarrollo de lo que es transitar esta frustración y la construcción del espacio transicional, ¿no? Y ahí está la creatividad del juego. Y ahí, como para que lo piensen como objeto transicional, son estos objetos que tiene el bebé, como puede ser una mantita, un peluche determinado, ¿no? Un trapito, porque en él encuentra esos olores, esas secreciones que reviven ese encuentro con el pecho, ¿no? Con ese eh, pecho que alimenta y que nutre. Bien, y ya les había hecho una mención, ¿no?, de lo que son la regulación, que tiene bastante que ver con esto. Y acá vamos a corrernos ya del desarrollo del psicoanálisis y vamos a meternos un poquito desde lo que es la psicología evolutiva en lo que son las implicaciones emocionales y el desarrollo del yo. Entonces, desde este enfoque, la comida la tenemos que mirar como en ese, en ese mecanismo que tiene que ver con la regulación emocional y ese campo de batalla, si se quiere, para lo que es la autonomía. Entonces, hay una regulación que es afectiva, ¿no? La comida históricamente está asociada al consuelo y a la seguridad, ¿no? A esta madre que alimenta. Entonces, puede a la vez, cuando algunas cosas no quedan o quedan sobreinvestidas o no quedan del todo tramitadas, puede ser sobreutilizado para mitigar emociones incómodas. Esto es el hecho de que el niño lo que aprende es a comer por emoción. Entonces utiliza el alimento, especialmente los carbohidratos y los azúcares, para calmar la ansiedad, ¿no? Para calmar el aburrimiento o el estrés. Entonces, todo esto obstaculiza el desarrollo de habilidades de afrontamiento más maduras, ¿no? Asociar eh, la ansiedad con el comer, como calmarse, queda ahí como una marquita. Entonces está bueno en esto, este trabajo que decimos de las emociones, para que no queden pegados el alimento con esta emoción. Otra asociación que tiene que ver con cómo se regula es que decíamos anteriormente, de la comida como castigo o premio, ¿no? Entonces, esto lo que hace es desvincular la comida de la necesidad biológica, porque el alimentarnos tiene que ver con una necesidad biológica, ¿no? Entonces,
cuando está asociado al premio o al castigo, ahí también nos metemos en un problema. Cuando el helado es un premio por la buena conducta, lo que internaliza el niño es que ciertos alimentos tienen un valor moral o emocional aparte de lo que es el alimento en sí, ¿no? Otro punto para tener en cuenta que menciona Erickson fundamentalmente es el de la autonomía versus la vergüenza y la duda. En la niñez, especialmente con la introducción de los alimentos sólidos, el niño afirma su voluntad, ¿no? Entonces, a veces el rechazo a un alimento a menudo es un ejercicio temprano del no, ¿no? Y una manifestación de su identidad que está ahí emergiendo. Entonces, si los padres responden con excesiva presión, los padres, los adultos cuidadores, ¿no? Con excesiva presión, con demasiado control o coerción, se corre el riesgo de generar sentimientos de vergüenza o de culpa, ¿no? En torno a la comida. Entonces, esto afecta la relación del niño con su propia interocepción, digamos, ¿no? Con su capacidad de percibir las señales internas de hambre y saciedad. Por eso es importante también en esto ser cuidadosos en esas relaciones. Como les decía, también quería compartir algunos conceptos desde la neurociencia que explica cómo se establecen los circuitos de preferencia y de aversión. Y ahí nombramos estos tres, ¿no? Que son el circuito de recompensa, las neofobias alimentarias y el comer atento. El circuito de recompensa tiene que ver con que los alimentos que son con alto contenido de azúcar, grasa y sal activan, según las neurociencias nos dicen, poderosamente el circuito de recompensa cerebral que produce dopamina, ¿no? Entonces el consumo temprano y frecuente de estos alimentos puede generar patrones de preferencia que son más difíciles de modificar, porque como producen dopamina, generan, ¿no? Esas sensaciones, ya que el cerebro busca, ¿no? Activamente esa recompensa fácil, repetir esto. Eso por el lado de los circuitos de recompensa. Por el lado de las neofobias alimentarias, el rechazo a probar alimentos nuevos, distintos de los que se comen habitualmente, es un fenómeno que es evolutivamente normal, ¿sí? Entre los 2 y los 6 años. ¿No? Que el cuerpo genera para proteger al chico de toxinas al iniciar la exploración del entorno, ¿no? Entonces, psicológicamente, la clave es que frente a estos rechazos, esas neofobias, la exposición sea repetida, pero no coercitiva, ¿no? O sea, lo que dicen las neurociencias es que se necesitan hasta 14 o 15 exposiciones sin presionar para que el cerebro, ¿no? Acepte el alimento como seguro. Entonces, traducido es, porque si no suena muy mecánico o automatizante, quiere decir que está bueno ofrecer una variedad de sabores varias veces. Esto es, lo fresco, lo pongo, qué sé yo, no sé, las verduras que a veces los chicos tienen este rechazo. Bueno, ponerlo a disposición varias veces sin forzar al niño, ¿no? Para que no mecanizarlo, eso me refería con que suena mecanizante o automatizado. Entonces, bueno, la presión y la coacción lo único que van a hacer es reforzar la aversión. Sí, es como ofrecer el espacio, ofrecer el ambiente y ver si el niño puede empezar a acercarse a probarlo. Y por último, lo que mencionamos acá en la diapo es el comer atento. Esto se llama mindful eating en inglés. A mí me cuestan un poco las menciones en inglés, pero bueno. Y esto del comer atento tiene que ver con eh, eliminar el hábito de comer frente a las pantallas, ¿no? A la televisión o la tablet, porque esto lo que hace es interferir con la conciencia del ingesta. Entonces el cerebro está ocupado procesando contenido visual y lo que se anulan son las señales de saciedad. Y lleva a un consumo inconsciente y excesivo, que termina afectando negativamente la autorregulación, ¿no? Entonces, fundamental no comer frente a pantallas o dispositivos. Y la mesa, según esta concepción, puede pensarse de alguna manera como si fuera una especie de laboratorio
donde se negocian, ¿no? El afecto, el control, la autonomía y la formación de hábitos que van a durar toda la vida, ¿no? Entonces, abordar la alimentación en la infancia requiere de una aproximación ecológica que considere el plato, la familia y el contexto cultural y emocional. La vinculación de estos conceptos nos muestra que la escuela es el espacio psicosocial clave, ¿no? Para la reparación o el reforzamiento de hábitos y de patrones emocionales que van a comenzar en el hogar, digamos. Entonces, ese es el nudo, ¿no? De esta jornada. ¿Por qué es importante? Porque tiene un lugar clave en todo esto en la escuela. No, no da lo mismo que nos ocupemos del tema o que no nos ocupemos. Porque como docentes somos socializadores secundarios, ¿no? Y podemos mediar ahí entre la pulsión, la emoción y el acto de comer. Bueno, ahí retomo la idea, ¿no? Entonces, ahí en el momento de compartir los espacios de alimentación, poder estar en presencia y con conciencia, ¿no? Contraponiéndonos a esta tendencia generalizada y bien de época que es la virtualidad, que lo que hace es generar la distracción, ¿no? Si el chico o el adolescente ingiere su alimento frente a una pantalla, un celular, la tele, el cerebro está distraído, ¿no? Y esto hace que no se perciba la saciedad, ya está, ya estoy lleno. Y se asocia el alimento también con el placer sensorial y con la conexión social. ¿No? Entonces, por otro lado, también otro aspecto a tener en cuenta es la comida como el refugio emocional. Entonces, el estrés académico o social, ¿no? Que tiene que ver con el acoso, la presión que mencionábamos, también puede llevar a los chicos a buscar refugio en la comida. Esto de comer por aburrimiento o por ansiedad. Y el docente puede identificar estos patrones y proponer otras estrategias alternativas que tengan que ver con la regulación emocional antes de que se recurra al alimento. Bien, ahora sí vamos que se me había pasado la diapositiva, a lo que es la virtualidad y la alimentación. En esto es fundamental que problematicemos esto de la virtualidad, ¿no? Para poder reflexionar sobre lo que son los patrones de consumo alimentario. Y ahí tenemos que tener en cuenta esto del ritmo y la gratificación instantánea, ¿no? La virtualidad, los juegos y las redes suelen acostumbrar a los niños, a la niñez, a una gratificación dopaminérgica que es instantánea y continua. Y esto lo que hace es impactar en poder esperar, en transitar las esperas y también los sabores no intensos, ¿no? Entonces ahí podemos generar debates, ¿no? ¿Por qué un videojuego es más adictivo que una manzana, ¿no? Acá la respuesta reside en poder diferenciar entre lo que es el placer sostenido y sensorial que es comer, conversar, y el placer instantáneo y fugaz, ¿no? Como un like o una recompensa virtual. Eh, y acá aparece esto de el self o el yo, como se le dice, idealizado y la alimentación, especialmente en la adolescencia, ¿no? La virtualidad lo que hace es exponer constantemente a cuerpos idealizados, a dietas extremas o restrictivas, que son promovidas por, bueno, todos estos influencers y personajes de las redes, ¿no? Entonces ahí también tenemos un punto importante que tenemos que actuar un poco como un mediador crítico, ¿no? Y poder trabajar ahí en montar mitos, ¿no? Cuestionar el valor moral o estético de los alimentos, cuestionar lo del peso, trabajar en esto de la aceptación de los cuerpos, promover esta aceptación de los cuerpos, crear como espacios o ambientes en donde el foco esté en la salud y el bienestar y no en la apariencia que está dictada por una pantalla, que es irreal, ¿no? Eh, y siempre estar atento a estas de situaciones de bullying y acoso escolar, ¿no? Y para esto nada mejor que promover buenos tratos.
Y bueno, ahí vamos un poco a las estrategias que está bueno que vayamos compartiendo, ¿no? Eh, las estrategias es pensarnos como modelos de afrontamiento, ¿no? En este vínculo emocional alimentario, la clave se centra en tres acciones fundamentalmente. Promover el diálogo, ¿no? El diálogo interoceptivo, que tiene que ver con algunas preguntas que tengan que ver con eh, poder generar qué pide tu cuerpo en este momento, ¿no? O sea, debatir con los chicos esto, promover el diálogo, es decir, bueno, ¿qué te pide tu cuerpo en este momento? ¿Comida o un descanso? ¿Te sentís realmente lleno? ¿Qué sabor estás sintiendo en tu boca ahora? ¿No? Estos son algunos ejemplos. Yo les tiro algunos hilos que después, obviamente, la creatividad del espacio escolar va a generar distintas propuestas, ¿no? Pero como que el nudo vaya a pensar estas líneas de acción como estrategias posibles. Esto lo que hace es enseñar a la niñez a poder estar más en escucha de las propias señales internas, ¿no? Que son la base de la autorregulación. Después, otra punta pueden ser los espacios de desconexión, que es formalizar las comidas como estos espacios libres de pantallas y fomentar ahí la conversación y el contacto visual, ¿no? La dimensión corporal que nos quedó después de la pandemia tan complicada, ¿no? Esto lo que hace es reforzar el valor del alimento como un acto social y vincular, ¿no? Y contraponiendo el aislamiento que a menudo suele llevarnos cuando estamos en otra frecuencia, ¿no? Cuando estamos ahí en lo virtual. La validación emocional, ¿no? Entender que la selectividad o el rechazo pueden también ser una manifestación de lo que es la ansiedad o el estrés. Entonces, ahí el docente, sin diagnosticar, tiene que poder validar la emoción, ¿no? ¿Qué sería validar la emoción? Entiendo que no te gusta el brócoli, por ejemplo, ¿no? Pero, ¿por qué no vemos si podés probar solo un poquito, ¿no? Sin generar ni culpa ni presión y evitando que, bueno, obviamente el niño asocie negativamente el alimento. Siempre es esencial que el material didáctico que proponemos vincule la alfabetización emocional, si se quiere, lo podemos llamar en estos términos, con lo que es la autorregulación alimentaria. Ya que la comida, a menudo, como veíamos, se utiliza como una estrategia que es más de afrontamiento emocional. Bien, entonces, eh, pensando en estrategias, ¿no? Muchas veces los niños intentan solucionar sus problemas, ¿no? Desde la rabia, desde la ira, el enojo, por lo que la solución que toman a veces no es la que consideramos más acertada. Entonces, lo primero ahí es poder trabajar en algunas estrategias emocionales también, ¿no? Trabajar la respiración, una que seguramente deben utilizar a menudo ustedes es la del semáforo, ¿no? Que es parar y pensar antes de actuar, ¿no? Cuando está en rojo, paramos, respiramos, conectamos con la emoción, cómo nos estamos sintiendo. Cuando lo ponemos en amarillo, debemos pensar qué podemos hacer para resolver un problema, ¿no? Hay un indicador de que algo pasa y ahí elegir la mejor solución o la solución con la que nos sentimos más a gusto. Y en el verde ponemos en práctica la solución elegida, ¿no? Esa es una, la del semáforo. Otra que a mí me encanta es la de los abrazos que permiten liberar tensión, ¿no? Ahí se estimula en el abrazo la producción de dopamina a nivel cerebral, ¿no? Que es un neurotransmisor que lo que produce es una sensación agradable, como veíamos hace un rato, ¿no? Capaz de reducir la tensión y el estrés. El otro día en uno de los grupos con los que trabajo, que es un grupo de adolescentes, estábamos trabajando con un juego, con unas dinámicas de tarjeta que permiten a los adolescentes hablar. Y una de las tarjetas traía la cuestión de qué es lo que te gusta del otro sin que sea algo como previsto, ¿no? Y una de las jóvenes decía los abrazos inesperados, ¿no? Y me gustó mucho
eh, su compartida, porque uno la veía y es una adolescente, así que se muestra así como dura, como fuerte, fuerte asociada a distante emocionalmente, y trajo esto del abrazo que me encantó. Por supuesto, siempre que un abrazo que sea bien recibido por el otro, ¿no? Que produzca lo que yo digo, una sensación sí, no, una sensación no, porque también ahí también tenemos que considerar esa dimensión de lo que el niño quiera recibir, ¿no? Bueno, otras estrategias, por supuesto, son escribir, dibujar, la música, ¿no? Esas están ahí siempre. Bueno, y como siempre, resalto, y con quienes, bueno, ya compartimos otras jornadas, por ahí ya me lo han escuchado, la ternura como cercanía, como afecto y como compasión, ¿no? Y pensar, acá nuevamente a este enlace, las emociones como las guardianas del aprendizaje, ¿no? La cognición y la emoción van juntas. Las emociones influyen en el que enseña y en el que aprende. Eh, Solo nos vamos a acordar de lo que hemos aprendido con emoción. Lo otro lo vamos a repetir como un lorito, pero se nos va a olvidar, ¿no? Y los profes que dejan huella, eh, eh, y es importante esto, porque los profes que enseñan desde la emoción dejan huella, y lo importante es dejar huella y no cicatriz, ¿no? Como me gusta decir. Y el aprendizaje cooperativo, que siempre suele ser muy potente también, ¿no? El equipo siempre suma más que la suma de las partes. Entonces, siempre crear entornos seguros, de confianza en el aula, va a potenciar el aprendizaje, ¿no? Igual que la calma, ¿no? Si yo estoy calmado, retengo más cosas. Si estoy ansioso, inquieto, las cosas se me van, se me escurren. Y el miedo dificulta el aprendizaje, o sea, el aprendizaje desde el miedo generalmente no va a dejar mucha huella. Sí cicatriz, pero no huella. El miedo bloquea el acceso a la memoria. Entonces, la ansiedad y el estrés también generan bajo rendimiento, ¿no? Entonces, si aumenta la confianza, disminuye el miedo, ¿no? Y disminuye la ansiedad. Y si aumento la curiosidad, lo que va a disminuir es el aburrimiento. Por eso acá nuevamente esto de la creatividad, ¿no? Como un, un elemento central. Y la competencia en general también genera distracción, ¿sí? Esa es una posición muy personal, ¿no? Pero la competencia genera más distracción. Estoy también mirando qué es lo que hace el otro. En cambio, la cooperación suele aumentar la concentración. Entonces, ¿qué? Habilitemos con los niños. Poner nombre a sus emociones, estoy contento, estoy enojado, tengo miedo, identificando sus emociones y dándose cuenta de que su intensidad, de la intensidad que tienen, seguramente la van a poder gestionar mejor. Aprender a quererse y a valorarse, ¿no? A que se desarrolle su autoestima, pero con caricias positivas y pertinentes, ¿no? Desde el realismo, no una caricia falsa, que le diga un reconocimiento de algo que el niño no tiene o no registra, sino de algo que hace a su esencia, a su ser o a su hacer. Aprender a transitar la frustración, ¿no? En el sentido de que algunas cosas puedes elegir y otras no, a poder aprender a esperar, a ser paciente, prepararlos para enfrentar ese malestar emocional, no blindarlos frente a las dificultades, porque tienen que aprender también, ¿no? A transitarlas. Legitimarlas, ¿no? Por ejemplo, con un entiendo que puedas estar enojado, ¿no? Por algo que no podés cambiar, que puedas estar enojado por algo que te pasó. Aprender a entrar en calma, ¿no? En una sociedad que nos lleva a esto de que prima la inmediatez, ¿no? Que necesitamos ritmos, acción, 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 también, bueno, poder estar en calma es súper importante, ¿no? Y la atención se concentra de otra manera. Aprender a ser más empáticos, ¿no? A poder fomentar esto de somos con otros, ¿no? Que no siempre significa estar de acuerdo, ¿no? Sino entender sus motivaciones, eh, y esto es un elemento fundamental para prevenir la violencia y los malos tratos. Tratar de aprender a comunicarse de manera asertiva, que no sea ni agresiva ni sumisa, ¿no? Que la voz de cada uno cuenta, eh,
pero a darle espacio al otro, que la agresiva en general lo que busca es imponer su voluntad, ¿no? Y la sumisa o pasiva queda ahí en un lugar, bueno, lo que vos digas, se posterga, y esto también genera mucho malestar y bronca, ¿no? Entonces hay que fomentar la expresión de deseos, de necesidades y opiniones sin enfrentarse con nadie, ¿no? Respetando que otro necesite otra cosa y que exprese cosas diferentes, ¿no? La voz de cada uno, como decía antes, cuenta. Entonces, bueno, la memoria provoca muchas emociones, ¿no? Entonces, no solo lo que nos pasa o los estímulos o lo que nos rodea, sino a veces son los recuerdos, porque a veces algo activa una emoción porque se asocia con otra huella anémica, con otro recuerdo, ¿no? Y los pensamientos, bueno, nos van a producir también emociones. La lectura de las emociones también la hacemos a través del rostro, ¿no? ¿Quién no ha trabajado en el aula con caritas que expresen algo de cómo nos sentimos? Buscar la forma más gráfica o más didáctica. Eh, y bueno, y ahí también tener en cuenta que hay algunas emociones que son obstaculizadoras, ¿no? Y otras que son facilitadoras. Todas las emociones nos preparan para algo, ¿no? Todas tienen aspectos positivos, ¿no? Algunas me hacen sentir bien, otras no. Y ante la novedad hay de alguna situación, de algo que uno trae como docente, hay chicos que se entusiasman y hay otros que no les gusta porque se sienten más seguros con sus rutinas por ahí. Entonces, tenemos que validarlas a todas, ¿no? Nos dan información muy valiosa de cómo se sienten ante lo que les proponemos. Cada vez se observan más manifestaciones que están asociadas en los niños, ¿no? Manifestaciones más asociadas al miedo, a la ansiedad, ¿no? Esto también es algo bien de época. El enfado y el aburrimiento, el enojo y el aburrimiento también, ¿sí? Son esos que terminan boicoteando, molestando, ¿no? Y el miedo hace que se bloqueen, se quedan en blanco. Bueno, todo esto que les decía se entrena como cualquier habilidad. Pero hay que darles lugar, hay que observarlo, hacerle lugar y ver con qué otras estrategias contamos para esto, ¿no? Y hay emociones que son favorecedoras, ¿no? Como la curiosidad. En el interés se centra las ganas de aprender, ¿no? Y el interés podemos pensarlo desde el campo del esfuerzo, ¿no? La curiosidad es opuesta al aburrimiento, es explorar, investigar, ¿no? Y provoca, abrimos nuestra cabecita, abrimos la mente y nuestro cerebro se expande. Entonces, es un poco la que enciende la curiosidad del proceso de aprender. Entonces, provocar preguntas, comentar preguntas que produzcan curiosidad está buenísimo, ¿no? Eh, y el interés se mantiene más en el tiempo, ¿no? Y ahí tenemos también que ver con el tema de la constancia. La alegría también, cuando hay un suceso favorable, es refavorecedor, ¿no? Genera ilusión, el orgullo del trabajo que se hace bien, ¿no? Que esto no es el estado de euforia, porque se cree que todo es fácil y se minimizan los errores y dificultades. No es eso. La alegría es esta cosa concreta y real de sentir que algo se puede hacer, ¿no? Y hace que contribuya a que el niño se concentre, ¿no? Y que no esté con la atención puesta afuera. La sorpresa también es lo que podemos llamar una emoción puerta, ¿no? Activa e incrementa la atención y la memoria. Em, las emociones podemos pensarlas como el pegamento de los recuerdos, ¿no? A mí me gusta mucho esa frase, como que sirve para que eso quede como más ensambladito. El orgullo también es una emoción favorecedora porque hace que uno se sienta satisfecho, ¿no? Y eso en los chicos potencia, en los chicos y en los grandes, en todos, ¿no? Potencia mucho la autoestima, da seguridad, mirá lo que pude, mirá lo que conseguí, ¿no? Y bueno, y el orgullo se tiene que instalar en las aulas, ¿eh? Los logros que surgen de un trabajo duro, de algo que nos costó, que no es que nos lo regalaron, es súper importante, ¿no? Si los pequeños logros no son valorados, ahí podemos detener la experiencia de aprendizaje. La confianza, ¿no? Que nos permite relajarnos, ¿no? Tirar abajo las defensas, abrirnos un poquito más.
enseñar a confiar en ellos mismos, ¿no? Primero también confiando en nosotros, resaltar cosas que aprenden y las que no, ¿no? Los errores que cometen no los resaltamos tanto, ¿no? Resaltamos lo que se aprende, valoramos los esfuerzos, ¿no? No solo por el resultado, sino por el esfuerzo en sí. Bueno, la calma es otra emoción muy favorecedora, ¿no? Es un estado emocional más de paz, de quietud, que nos ayuda a librarnos del estrés, a estar más presente, más concentrado, ¿no? Calmarse aumenta siempre nuestro sistema inmunológico, ¿no? Y para ahí también a veces sirven, no las voy a desarrollar acá, pero algunas técnicas de relajación que se pueden utilizar. Y bueno, y el amor, por supuesto, ¿no? Es un sentimiento positivo que se manifiesta en afecto, en ternura, en compasión, ¿no? Y que ayuda a reducir también el estrés, ¿no? Esto no se puede medir, no se puede exigir, pero una mirada amorosa siempre permite y percibe la diversidad como algo rico, como algo que, que necesitan nuestros alumnos que pongamos a disposición, ¿no? Bueno, siempre es necesario tenerlas en cuenta para potenciar cosas, ¿no? No podemos decirles que no tengan miedo, que no se aburran, porque desde la palabra solo no vamos a ningún lado. Lo que hay es que proponer otra cosa. No digo que no se use la palabra, pero no es lo que, con que se lo diga no va a pasar, digamos, ¿no? Lo que hay que hacer es proponer otra cosa, generar otros climas, ¿no? Que sean emocionalmente más sanos, ¿no? Con los más chiquititos es como más fácil, ¿no? En la primaria ahí se empieza a pasar más un poco la cuestión por el contenido curricular. Y con los adolescentes también, la cosa se vuelve más impersonal. Entonces, ¿qué necesita una persona para aprender de otra? Confiar. Confianza basada en la seguridad y en la capacidad. Fíjense de qué hablamos cuando hablamos del primer alimento. ¿Qué es lo que da el primer alimento? La confianza básica, ¿no? Acá nuevamente aparece como un potenciador del aprender, la confianza. Y ahí también, bueno, si nosotros como guías estamos nerviosos o inseguros, transmitimos esa inseguridad. Que la inseguridad no tiene que ver con el decir, esto no lo sé, porque yo siempre digo, siempre es válido decir, esto no lo sé, voy a ir y lo voy a averiguar. Que decir algo de lo que no estamos seguros y estamos, eh, como dirían los pibes, tirando fruta, ¿no? Entonces es preferible avalar y validar lo que se sabe y lo que no se sabe, ¿no? Y ser firme no es enojarse, ¿no? Es mantenerse seguro en lo que se planificó, con amabilidad, con firmeza, y no tomarlo desde la necesidad propia, sino escuchar, ¿no? Para ver qué es lo que esa necesidad que el otro trae, que hay atrás de eso, ¿no? Bueno, esto más o menos es lo que les venía transmitiendo en relación a aprender a escuchar, a sonreír, a estar disponible, ¿no? Eh, dejarlo jugar, ¿no? Eh, tratar de apuntar a que haya calma y alegría, sé que no es siempre fácil, pero bueno, intentemos, ¿no? Em, por ahí pensando en algunas cuestiones concretas, esto que les dije es más desde la conceptualización, ¿no? De la posición del adulto, la posición del docente. Por ahí en el nivel inicial, en el primer ciclo, entre los 4 y los 8 años, bueno, por ahí es recomendable trabajar, sí, en la identificación de las emociones y asociarlas con sensaciones corporales, ¿no? Como el hambre, la saciedad. Ahí, por ejemplo, podemos diferenciar el hambre real del hambre emocional, ¿no? Y ahí se puede usar, por ejemplo, carteles. Traigo un juego que puede servir, que es de un estómago dibujado y un termómetro, ¿no? Entonces, si está en verde es que estoy satisfecho y calmado. Si está amarillo, tengo un poco de hambre y algo de ansiedad. Rojo, tengo mucha hambre y estoy un poco frustrado, ¿no? Entonces, ahí se puede trabajar con esto, señalar cómo está tu estómago, ¿no? Antes de comer, ¿no? O al sentir una emoción fuerte, eso puede ser un disparador. Otro que se puede hacer es la caja de los sabores para desvincular la comida de los premios y castigos, ¿no? Por ejemplo, con tarjetas con las emociones básicas como
como alimentos como el dulce de la fruta, los salados con los frutos secos, los ácidos con el limón, ¿no? No, no tanto desde lo que se llama más la comida de los ultraprocesados. Se pueden trabajar con cuentos, ¿no? Donde el protagonista usa la comida para consolarse y luego aprende una nueva estrategia, ¿no? Como pintar, hablar, ¿no? Hay algunas que son como preguntas guías, ¿no? Cuando Pedrito se sintió triste, comió mucho. ¿Qué otra cosa podría haber hecho, no? Estas son como algunos ejemplos de cosas que podemos llevar para problematizar y llevarlos de manera didáctica al aula. Para que no digan esta psicóloga, si no habla mucho de cosas y de conceptos, pero bueno, pensémoslo en algunas estrategias concretas, ¿no? Después, por ejemplo, entre los 9 y los 12, un poco más grande, ya podemos pensar en apuntar a trabajar más la autorregulación, con el manejo de la frustración y con la conciencia de los disparadores de los estímulos emocionales, que son lo que le llaman triggers, ¿no? Por ejemplo, hacer como una especie de diario de las emociones y la comida, donde se haga un registro semanal, que puede ser anónimo, con 3 columnas, ¿no? ¿Qué emoción o situación fuerte tuviste en el día? Lo que elegiste, ¿no? Comer en respuesta, y cómo me sentí por ahí 15 minutos después, ¿no? Entonces permite ahí también trabajar con algunas tendencias grupales, ¿no? Por ejemplo, si la frustración lleva al azúcar, ¿no? Y luego ponerlo en debate. Otro juego posible, volviendo a los semáforos, es el de la respuesta que busca posponer ahí la gratificación inmediata, ¿no? Entonces se puede presentar una situación que genera frustración o aburrimiento y, bueno, el rojo es parar y nombrar la emoción, el amarillo respirar o pedir ayuda, en el verde elegir una actividad alternativa saludable, ¿no? Qué sé yo, beber agua, dibujar, hacer ejercicios, ¿no? Como se ensaya ahí la secuencia para evitar lo que es el picoteo permanente o el scrollear automático en las redes. También se pueden trabajar con mitos nutricionales y emocionales, que son con tarjetas con frases comunes como, por ejemplo, no sé, el chocolate te saca la tristeza, o si no terminás el plato sos malo, que a veces son con, ¿no? Ideas que se transmiten también en las propias familias, ¿no? Entonces, proponer debatir estos mitos, ¿no? Debatir las frases y poder reemplazarlas por una frase por ahí más saludable. A veces nosotros hicimos en uno de los centros de salud que yo trabajo, hicimos una actividad de emociones en la escuela, emociones y alimentación, y trabajábamos también pensando en algunas dinámicas en la familia, poder problematizar esto, ¿no? Bueno, hacíamos un juego de esquinas, siempre, a veces, nunca, en el que por ahí preguntábamos, ¿quién cocina en tu casa? ¿Siempre cocina la misma persona? ¿O no? ¿Vos cocinás en tu casa? ¿Comen todos juntos? Distintas frases que permiten como también problematizar y poder pensar en la alimentación también en esto de la clave de la comensalidad, ¿no? Ya en el secundario, por ahí, la propuesta tiene que apuntar, me parece, más a trabajar con la deconstrucción de lo que es la imagen corporal idealizada desde las redes, ¿no? El manejo de lo que es la ansiedad social también. Se puede plantear estrategias, un acuerdo grupal sobre espacios sin pantallas, como decíamos antes, que el objetivo no es la prohibición, sino trabajar en medir la ansiedad que genera la desconexión. Debatir alternativas que para calmar esa ansiedad, no sea usar el celular o comer, ¿no? Trabajar con análisis críticos de los influencers y las dietas express, problematizando ahí la presión estética y la internalización de hábitos que pueden llevar a problemas de conducta alimentaria. Bueno, con disparadores como, bueno, qué es lo que te están vendiendo, cómo afecta tu imagen el filtro, ¿no? ¿Qué emoción sentís, ¿no? Al compararte y enfocando más el debate a la salud frente a lo que es la apariencia estética. También pueden trabajar con role-playing sobre, por ejemplo, hacer una conversación difícil, ¿no? Que es
con alguien que esté con problemas alimenticios, bueno, ¿cómo le dirías a un compañero, ¿no? ¿Cómo le problematizarías a un compañero esto, de que no está comiendo bien? ¿Qué le dirías? Siempre, siempre lo recomendable es estos temas tenerlos integrados, ¿no? No solo trabajarlos en clases específicas de salud, sino en los momentos concretos en los que se realiza la ingesta, ¿no? La mesa de laboratorio es donde se observa el vínculo de la emoción y el plato. La mesa de laboratorio, digo, la mesa de la comida es como un laboratorio, no es la mesa de laboratorio. Lo que les quise decir es eso, ¿no? La mesa donde se comparte la comida es como un laboratorio donde algo de esto, entre la emoción y el plato aparece. Bueno, y ya cerrando esta jornada, eh, solo reforzar que la alimentación está intrínsecamente ligada a las emociones desde la infancia. Entonces, trabajar esta relación en las escuelas mediante actividades prácticas y bueno, y con enfoques que ayudan a lo terapéutico, contribuye a un desarrollo emocional saludable y a una mejor relación con la comida en niñas, niños y adolescentes. Así que bueno, muchas gracias por haber participado en esta jornada y haber compartido este espacio juntos.